En los últimos 25 años, Argentina ha sido escenario de crímenes tan reales como perturbadores. Asesinatos, desapariciones y secuestros que desafían la lógica, mezclan poder, silencio y brutalidad, y que hasta hoy siguen sin respuestas claras. A continuación, conocerás 7 casos auténticos. Algunos conocidos, otros olvidados, todos con algo en común. Dejan cicatrices profundas en quienes se atreven a profundizar. Este contenido contiene detalles que pueden ser sensibles para algunas personas. Si decides continuar, lo haces bajo tu propia responsabilidad, porque una vez que sepas lo que ocurrió, no habrá vuelta atrás. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Desaparición de la familia Gil, 2002, Entre Ríos. El 13 de enero de 2002, Rubén Mencho Gil, su esposa Margarita y sus 4 hijos regresaban de un velorio en una ciudad vecina. Era una noche común, silenciosa, como tantas otras en el campo argentino. Después de eso, nunca más se les volvió a ver. Vivían y trabajaban como caseros en una finca aislada en la zona rural de Crucecitas Séptima, en la provincia de Entre Ríos. La casa donde vivían permaneció intacta. Dentro estaban todos los documentos de la familia, ropa, dinero, incluso juguetes de los niños. Nada había sido llevado. No había señales de lucha, ni una carta de despedida. Y sorprendentemente, nadie notó su ausencia durante meses. El dueño de la finca, Alfonso Guete, recién denunció la desaparición 3 meses después. Alegó que la familia estaba de vacaciones. Para la policía eso resultó extraño, pero no había pruebas, hasta que los familiares de Rubén decidieron ir al lugar por cuenta propia. Allí encontraron colchones quemados detrás de la casa y manchas de sangre en la tierra, parcialmente cubiertas con escombros. Desde entonces, las sospechas recayeron sobre Goethe. Él y Rubén habían tenido desacuerdos. Había un proceso laboral en curso y rumores incómodos sobre la posible paternidad de uno de los hijos. Sin embargo, Goethe nunca fue arrestado ni acusado formalmente. En 2016, murió en un accidente automovilístico, llevándose consigo cualquier verdad que quizás conocía. 2 décadas después, el caso sigue sin resolverse. No se encontró ningún cuerpo. Nadie fue condenado. 6 personas desaparecieron en silencio, como si nunca hubieran existido. Y la finca donde ocurrió todo sigue en pie, intacta, como si esperara que alguien algún día vuelva para contar lo que realmente sucedió allí. A pesar de todos los indicios, el caso jamás fue esclarecido. No hubo órdenes de arresto, no hubo juicio, ninguna respuesta concreta. Alfonso Goethe, el principal sospechoso, murió en 2016 en un accidente automovilístico sin haber sido responsabilizado por absolutamente nada. La historia simplemente fue cayendo en el olvido, como si la ausencia de cuerpos bastara para cerrar una investigación. Hoy, más de 20 años después, nadie sabe qué ocurrió con los Gil. Toda la familia desapareció sin dejar rastro. 6 personas, una noche. Un silencio que nunca se rompió. ¿Qué ocurrió realmente en esa finca? ¿Fue un crimen premeditado? ¿Una venganza? ¿Un secreto que debía ser enterrado junto con todos ellos? ¿Y por qué nadie hizo nada cuando aún había tiempo? La única certeza es el vacío, un agujero en la historia que insiste en no cerrarse. ¿Y tú? ¿Crees que este crimen fue realmente olvidado? ¿O que alguien aún sabe la verdad y eligió el silencio? Asesinato de María Marta García Belsunce, 2002, Buenos Aires, el 27 de octubre de 2002. La socióloga María Marta García Belsunce fue hallada muerta en la bañera de su casa, dentro de un barrio cerrado de alto nivel en Pilar, Buenos Aires. Para todos, parecía un accidente doméstico, una caída en la ducha. La familia incluso llegó a emitir un certificado de defunción por paro cardíaco. Pero algo no encajaba. El cuerpo fue sepultado rápidamente, sin autopsia. No se abrió ninguna investigación, y lo que parecía un accidente, en realidad ocultaba un crimen brutal. 36 días después, vino el giro.
Tras la presión de la fiscalía, el cuerpo fue exhumado. El informe forense sacudió al país. María Marta había sido ejecutada con 5 disparos en la cabeza. Un sexto proyectil le rozó el cuero cabelludo. La familia, entonces, reveló que había encontrado un pequeño objeto metálico en el baño, que luego fue arrojado por error al inodoro. Un artefacto que más tarde se confirmó como una bala. A ese punto, el pituto, como se lo apodó, se convirtió en una pieza clave de la investigación. Pero junto con él, nació una inquietante pregunta. ¿Alguien intentó encubrir un asesinato dentro de esa casa? El primer señalado fue el propio esposo, Carlos Carrascosa. Fue acusado no solo de conocer el crimen, sino de ser el asesino. Llegó a ser condenado. La teoría era clara, un crimen por interés, seguido de un encubrimiento familiar. Pero años después, en 2016, Carrascosa fue absuelto por falta de pruebas. La atención entonces se dirigió hacia un vecino, Nicolás Pachelo. Se decía que había tenido conflictos con María Marta y que estaba involucrado en actividades sospechosas dentro del barrio. Durante 2 décadas el caso se convirtió en una sucesión de errores, sospechas, juicios y absoluciones, hasta que, en 2024, llegó la decisión que nadie esperaba. Una instancia superior revirtió la absolución anterior y condenó a Nicolás Pachelo a cadena perpetua, responsabilizándolo por la ejecución de María Marta. Fueron más de 20 años de impunidad, con todo el país siguiendo paso a paso uno de los casos más complejos y controversiales de la historia criminal argentina. Pero algunas preguntas siguen resonando. ¿Por qué tardaron tanto en ver lo que estaba frente a todos? ¿Por qué una familia aceptaría enterrar a alguien que claramente fue asesinada sin hacer preguntas? ¿Y tú crees que se hizo justicia? ¿O que incluso hoy hay personas que conocen la verdad, pero eligieron el silencio? Asesinato de Nora Dalmazo, 2006, Córdoba, finales de noviembre de 2006. En una de las casas más imponentes del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, ocurrió algo perturbador. Nora Dalmazo, de 51 años, fue hallada sin vida sola en el cuarto de su hija. La escena era inquietante. El cuerpo estaba sobre la cama y los indicios apuntaban a una muerte por estrangulamiento con un objeto encontrado allí mismo en la habitación. Las evidencias también insinuaban una sospecha más delicada que solo aumentó el misterio. El esposo de Nora, Marcelo Macarrón, estaba fuera de la ciudad participando en un torneo de golf. Esa ausencia, combinada con el silencio de la casa, generó una ola de especulaciones. ¿Había sido un crimen premeditado, una venganza, o algo más cercano cometido por alguien que conocía muy bien los hábitos de la familia? En poco tiempo, el caso dejó las columnas sociales y pasó a ocupar las páginas policiales. Pero incluso con tanta atención mediática, las respuestas nunca fueron claras. Marcelo Macarrón fue llevado a juicio en 2022 como posible autor intelectual del crimen, tras más de 15 años de investigación. Pero el jurado no encontró pruebas suficientes para condenarlo. Cuando todo indicaba que el caso caería en el olvido, un descubrimiento inesperado reavivó la duda. Un nuevo examen de ADN, realizado en 2023, identificó restos compatibles con un trabajador que había participado en una remodelación de la casa en ese periodo. Su nombre, Roberto Barzola. Esa conexión renovó la esperanza de que el crimen finalmente pudiera resolverse. Barzola fue formalmente imputado, pero debido al tiempo transcurrido, las barreras legales impidieron que el proceso avanzara como muchos esperaban. Incluso con la nueva evidencia, el caso ahora enfrenta limitaciones jurídicas que dificultan cualquier desenlace definitivo. Y allí es donde nace la incomodidad. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Por qué tardó tanto en surgir una pista tan importante? Y lo más importante, ¿la verdad llegó demasiado tarde? Con tantas versiones y tantos nombres mencionados a lo largo de los años, una pregunta aún persiste. ¿Tú crees que todo esto fue solo una cadena de coincidencias? ¿O que alguien en algún lugar aún guarda el secreto que falta para cerrar esta historia?
Desaparición de María Cash. 2011. Ruta en el norte de Argentina. A principios de julio de 2011, María Cash, una joven diseñadora de 29 años, salió de Buenos Aires rumbo al norte de Argentina. Su objetivo era promocionar y vender sus creaciones en ferias populares de la región. Era creativa, independiente, decidida a construir algo con sus propias manos. Pero el viaje, que debía ser apenas una etapa profesional, se transformó en uno de los enigmas más grandes del país. El 4 de julio, María tomó un autobús hacia San Salvador de Jujuy. Pero en algún punto del trayecto algo la hizo cambiar de rumbo. Testigos afirmaron haberla visto bajarse antes del destino, con un aspecto confundido. Desde ese momento, fue vista pidiendo ayuda y haciendo dedo en rutas de las provincias de Salta y Jujuy. Las imágenes de seguridad del 8 de julio son la última confirmación visual de su existencia. Una joven desorientada caminando sola por una carretera. Después de eso, nada. Ningún rastro, ninguna explicación. Todo el país se movilizó en una búsqueda desesperada. Con cada nueva pista surgía una esperanza. Y poco después, una decepción. Algunas teorías hablaban de secuestro, otras de fuga voluntaria e incluso de episodios de confusión mental. La familia, especialmente su padre, recorrió miles de kilómetros en busca de respuestas. En 2014, él falleció en un accidente de tránsito durante uno de esos viajes, sin saber jamás qué había pasado con su hija. Un detalle que añade aún más peso al drama. La desaparición de María no destruyó solo una vida, sino que marcó profundamente a todos los que la rodeaban. 13 años después, un avance. En 2023, la justicia detuvo a Héctor Tuerto Romero, un camionero que le habría dado un aventón a María días antes de su desaparición. Sus declaraciones contenían contradicciones que despertaron sospechas. ¿Fue él la última persona en verla con vida? ¿Ha estado ocultando algo desde el principio? ¿Su arresto reavivó las esperanzas? Pero no surgió ninguna confesión. No se encontró ningún cuerpo. No apareció ninguna certeza. Y eso es lo que hace que este caso sea tan angustiante. ¿Cómo puede desaparecer alguien a plena luz del día, rodeada de testigos, cámaras y registros, y no ser vista nunca más? ¿Está María viva? ¿Fue llevada? ¿Huyó? ¿O ocurrió algo mucho más oscuro en aquellas rutas desiertas? Lo único que queda es el silencio. ¿Y tú? ¿Crees que María aún está en algún lugar esperando ser encontrada? ¿O que la verdad fue enterrada junto con los secretos del camino que recorrió? Secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, 2011, Buenos Aires. En la tarde del 22 de agosto de 2011, Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años, salió de su casa en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, para esperar a unas amigas en la vereda. Su madre estaba dentro de la vivienda, a pocos metros de distancia. En cuestión de minutos, Candela desapareció. No hubo gritos, no hubo testigos, solo un silencio abrupto y perturbador. Se la llevaron a plena luz del día, en un barrio donde todos se conocían. Lo que siguió fue una movilización nacional, más de 1.500 policías, búsquedas casa por casa, perros rastreadores y una intensa cobertura mediática. Todo el país siguió con angustia la cuenta de los días, pero al 9º día, la esperanza se convirtió en horror. El cuerpo de Candela fue encontrado dentro de una bolsa, abandonado en un terreno baldío a pocos kilómetros de su casa. El lugar era de fácil acceso, lo que generó una pregunta incómoda. ¿Cómo nadie vio nada? La investigación reveló algo aún más complejo. Candela era hija de un hombre que había estado en prisión por robo de mercadería. Esto dio lugar a sospechas de un posible ajuste de cuentas. En 2017, 3 personas fueron condenadas, 2 de ellas a cadena perpetua, acusadas de ser los autores materiales del secuestro y asesinato. Pero no todo encajaba. Faltaba claridad en la motivación. Faltaban vínculos directos con los supuestos autores intelectuales. Y una vez más aparecieron vacíos. En 2020 el caso fue reabierto.
Un segundo juicio se centró en los presuntos organizadores del crimen, entre ellos Miguel Ángel Mameluco Villalba, señalado como un narcotraficante influyente en la zona. Pero en 2023, todos los acusados fueron absueltos por falta de pruebas sólidas. Con eso, lo que parecía una línea de resolución concreta se derrumbó ante la falta de evidencias firmes. ¿El resultado? Una verdad fragmentada, donde parte de los involucrados fue castigada. Pero el motivo real detrás del crimen sigue sin una explicación convincente. Así, más de una década después, el caso candela una tormenta al país. ¿Quién planificó realmente el secuestro? ¿Por qué? ¿Fue una venganza, un error o algo aún más oscuro? El dolor de la familia sigue vivo, y la sensación de que no se contó todo continúa incomodando a quienes siguieron cada etapa de esta tragedia. ¿Y tú? ¿Crees que la verdad ya salió a la luz? ¿Hay voces silenciadas detrás de este crimen? Asesinato de Solange Grabenheimer, 2007, Buenos Aires. 10 de enero de 2007. Solange Grabenheimer, de 21 años, no se presentó a trabajar. Sus compañeros notaron su ausencia. Ella jamás faltaba sin avisar. Horas más tarde fue hallada muerta en su propio departamento, en el barrio de Florida, Buenos Aires. Estaba acostada en su cama, con signos de estrangulamiento y 4 puñaladas en el cuello. La puerta no estaba forzada. Nada parecía haber sido robado. Fue un crimen cometido en silencio y desde adentro. La única persona con acceso al departamento a esa hora era su compañera de vivienda y mejor amiga, Lucila Friend. Según su declaración, salió alrededor de las 7:30 de la mañana, mientras Solange aún dormía. Ella debía levantarse a las 10:30, pero nunca llegó al trabajo. Si el crimen ocurrió antes de las 10:30, alguien entró sin dejar rastros. Pero si ocurrió antes de las 7:30, ¿quién estaba aún en la casa? La policía, sin evidencias de entrada forzada, centró su atención en Lucila. La amistad entre ambas, antes vista como inquebrantable, pasó a ser diseccionada por investigadores y medios. La hora de la muerte se volvió clave. Algunas pericias indicaban que el asesinato pudo haber ocurrido durante la madrugada, cuando Lucila aún estaba en el lugar. En 2011, Lucila fue llevada a juicio, convirtiéndose en una de las acusadas por homicidio más jóvenes y mediáticas del país. Pero sin ADN, sin testigos, sin una motivación clara, el jurado la absolvió por unanimidad. La absolución fue ratificada por todas las instancias, y ninguna otra línea investigativa avanzó. En 2022, el tiempo se impuso. El crimen prescribió. Incluso si surgieran nuevas pruebas, nadie más podría ser juzgado por esa muerte. Es lo que los especialistas llaman un crimen perfecto, sin culpables, sin castigo, sin cierre. Y lo que queda es la duda. ¿Quién mató a Solange? ¿Su mejor amiga, como muchos sospecharon? ¿O alguien externo que logró desaparecer sin dejar huellas? ¿Hasta qué punto conocemos a quien duerme en la habitación de al lado? ¿Y tú, crees que la verdad algún día saldrá a la luz? ¿O que este misterio ya se perdió para siempre en el tiempo? Caso Cecilia Strisovsky, 2023, Chaco. En la mañana del 2 de junio de 2023, Cecilia Strisovsky, de 28 años, ingresó a la casa de la familia de su esposo en Resistencia, provincia del Chaco. Estaba acompañada por César Sena, su pareja, y creía que harían un viaje que podría cambiar su vida. La promesa era una oportunidad laboral, pero nunca más se la volvió a ver salir de allí. Y lo que parecía una simple despedida se transformó en uno de los crímenes más perturbadores de la Argentina contemporánea. Las cámaras de seguridad mostraron solo una parte de la historia. Mientras Cecilia desaparecía, las imágenes revelaban a César y a sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, líderes políticos locales, entrando y saliendo de la casa en horarios que no coincidían con la versión inicial presentada a la policía. El silencio de la familia, combinado con la influencia que ejercían en la región, encendió todas las alarmas. Algo claramente no estaba bien, y las pistas comenzaron a aparecer. Las investigaciones revelaron algo aún más escalofriante.
Restos de sangre y fragmentos óseos compatibles con Cecilia fueron encontrados en terrenos rurales de la familia Sena, incluso en una granja de cerdos. Los peritos creen que pudo haber sido asesinada dentro de la casa y luego sometida a un proceso extremo de ocultamiento. Cenizas humanas, huesos carbonizados y rastros químicos reforzaron la hipótesis de una destrucción deliberada del cuerpo. Aunque no se hallaron restos completos, el conjunto de pruebas, registros telefónicos, movimientos sospechosos y testimonios fue considerado lo suficientemente sólido como para que 7 personas fueran detenidas. César fue acusado de feminicidio con agravantes, sus padres como coautores, y otros allegados fueron imputados por supuesto encubrimiento. El caso aún espera juicio, pero lo que ya se ha revelado muestra una trama digna de un thriller oscuro. Poder, manipulación, violencia y silencio. Un clan político, protegido durante décadas, ahora involucrado en un crimen que generó indignación nacional. Mientras tanto, el cuerpo de Cecilia nunca fue encontrado. Su madre, Gloria, se transformó en un símbolo de resistencia y lucha por justicia, y el público sigue con atención, en estado de shock, cada nuevo detalle de esta historia. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Fue un plan premeditado? ¿Había más personas involucradas? ¿Y tú, crees que la verdad ya fue revelada por completo? ¿O todavía hay piezas ocultas de este rompecabezas esperando salir a la luz? Estos casos son solo una parte del lado oculto de Argentina, historias reales, perturbadoras que aún exigen respuestas. Y ahora que conoces cada una de ellas, ¿cuál te dejó sin palabras? ¿Cuál crees que todavía guarda un secreto jamás revelado? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más relatos como este. Y prepárate porque el próximo podría ser aún más oscuro.